Sí, por favor. Bueno, hemos hecho un pequeño cambio en el programa, porque después de hablar con los Segura del profesor, pero no ha sugerido, creo que con buen criterio, para no apoyarle a ustedes con tanta medicina a él a su presentación, porque él es una persona que le va a hacer descansar de mi amena. Casualmente hoy, y no es casualmente, que viene de Valladolid, agradezco su presencia aquí porque viene de un premio que le ha dado la Universidad de Valladolid precisamente por su implicación en la comunicación de la ciencia. O sea, que realmente es una persona que estoy seguro que le va a gustar lo que viene bien respaldado, lo que va a presentar. Y yo, sobre a mí me gustaría decir de Desiderios, que es un arqueólogo que cree que la arqueología es un conocimiento que no es un inútil, sino que debe de servir para generar proyectos de ciudad. Y eso no lo entiende todo el mundo. Él está en esa lucha en Córdoba en concreto. Y yo se lo quiero reconocer como un mérito que tiene. Y luego, quizás en este foro no ha estado, pero nosotros hemos estado con mucha frecuencia con él. Y la verdad que de lo que habla es del papel, digamos, de la arqueología desenterrando el conocimiento de la historia vinculada a la ciencia de Oliva, que es básicamente de lo que nos va a hablar. Así que muchas gracias, presidente. No sé si esto... Sí, buenas tardes. ¿Podrían, por favor, apagar ¿es posible apagar la luz de la pantalla, o sea, del escenario, por lo menos que se vea un poquito mejor la presentación? Claro, que se vea un poquito mejor la presentación, porque si no... Bien. Bien, buenas tardes. Como decía, muchísimas gracias en primer lugar al doctor Per Jiménez por sus cariñosas palabras que a mí me honran, viniendo precisamente de él, que es un ejemplo y un modelo para todos en este tipo de cuestiones y que lleva una trayectoria a las espaldas como las que lleva. La verdad es que escuchar esas palabras de su boca pues es siempre un estímulo enorme y un reconocimiento que a uno lo impele a seguir en la lucha, ¿no? Gracias igualmente al Consejo Social de la Universidad de Córdoba, a la Universidad de Córdoba por su implicación en este tipo de iniciativas y por supuesto al Ayuntamiento de Baena por darnos acogida hoy aquí para hablar de un tema que a mí me es extraordinariamente querido y que en realidad me llegó a través del doctor López Jiménez y de Pérez Jiménez, perdón, y del doctor López Segura en su momento, que tuvieron la deferencia de contar conmigo hace unos años para sus actividades sobre el aceite de oliva. Y bueno, pues me dieron acogida en esta gran familia del aceite o de la pringue, que le llamamos nosotros, internos, que bueno, pues me ha reportado todo tipo de satisfacciones en estos últimos años, como no se pueden ustedes imaginar. Y por supuesto al profesor López Miranda, que está por ahí detrás. Bueno, para entrar en materia, que dispongo de poco tiempo y me gustaría contarles muchas cosas. Y yo insisto, si pudiera ser, ¿no pueden apagar esa luz que se vea mejor la presentación? Digo la del escenario. Es que no se ve nada, es una pena. Bueno, pues haremos lo que podamos. Sí, perdón. Yo quería, cuando se planteó el tema de hablar del aceite de oliva y su relación con la dieta mediterránea, yo quería empezar mi charla con algo que imagino que ya se les ha dicho esta tarde y se les va a repetir a lo largo de esta jornada, y es precisamente en qué medida la dieta mediterránea forma parte de nuestra propia esencia como pueblo y el aceite forma parte determinante de ella. Ya saben ustedes que la dieta mediterránea es mucho más que una forma de alimentación, es un estilo de vida, es un cruce de culturas, es algo que se conforma a lo largo de muchísimos siglos en el marco del Mediterráneo, en el que convergen varios continentes y han convergido multitud de culturas a lo largo del tiempo, y sobre todo es una dieta que está en permanente evolución, una dieta mestiza, híbrida, que incorpora elementos sin ningún problema de otras culturas, los hace suyo, y una dieta que va perfectamente atenida al entorno en el que se desarrolla, a los ciclos del año, es decir, las estaciones
en función de las estaciones los alimentos que utiliza, y una dieta en cualquier caso frugal, pero enormemente nutritiva y muy sabia en las mezclas. Estamos hablando, por tanto, de algo muy complejo que implica no solamente, insisto, el acto de comer, sino también toda una serie de celebraciones, de elementos compartidos, de forma de vida en último término. Es un modelo que se ha puesto de moda en estos últimos años y que todos conocemos de alguna manera a partir de que haya llamado la atención fuera precisamente de nuestras fronteras. Es un tipo de alimentación que se basa en los productos naturales, que incluye lácteos, que incluye carnes de temporada, incluye caza, incluye huevos, frutos secos, pescado, verdura, legumbres. Es decir, todo aquello que, bueno, siempre ha formado parte de nuestra dieta y que hoy por hoy se reivindica como la forma más sana de comer. Productos muy básicos, pero que una vez transformados se convierten en unas mezclas extraordinariamente sabias y nutritivas que empiezan a tener reconocimiento internacional bajo todo punto de vista. Pues bien, y que por supuesto, perdón, se me olvidaba, y esto es algo que no me atrevo yo a profundizar mucho en ello, estando aquí auténticos especialistas en medicina y en nutrición, pero unos productos que además, si consultamos la tabla calórica tradicional, vemos que se encuentran o se sitúan en los lugares preferentes de mayor consumo recomendado, lo que añade un componente además de atractivo saludable que indudablemente les hace aún más interesante. Pues bien, esto es lo que tradicionalmente se viene llamando en estos últimos años, sobre todo desde la declaración que se consiguió hace muy poquito como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, dieta sabia. Y yo les ponía ahí una pequeña broma, abajo hay una foto que siento que no se vea bien, porque había cuidado mucho las fotos y la presentación para que se luciera o se recrearan con las imágenes, pero si se fijan abajo a la derecha lo que hay es pasta y el eslogan de un anuncio de pasta italiano, que a mí me pareció que resumía de alguna manera, de una forma paradigmática, la clave de lo que entendemos por dieta mediterránea: il piacere di mangiare insieme, es decir, el placer de comer juntos. No es solo el hecho de comer o lo que se come, es comer con otras personas, comer con un componente celebrativo, comer como festejando la vida y el hecho de poder estar juntos. Todo eso, sumado a los productos en sí, es lo que compone la dieta. Y en ella desempeña un papel absolutamente determinante el aceite de oliva. El aceite de oliva, que es, digamos, el que la caracteriza por estar solo en ella y constituirse en el elemento, digamos, cohesionador de los distintos productos y también, como se les habrá dicho, se les dirá, un potenciador de sabor extraordinario, aparte de un componente enormemente nutritivo y bueno, pues con propiedades de todo tipo, que luego comentaré si me da tiempo y si no se lo dirán otros compañeros. Es por tanto un modo de comer y de vivir conformado a lo largo de los años. Yo les había puesto ahí una reciente monografía, por si alguien tenía interés en acercarse a este tema, una recientísima monografía publicada hace solo un par de años de alimentación y dieta mediterránea, donde pueden encontrar de alguna manera una síntesis interesante sobre esto. Pero como no se ve bien, continúo. La pregunta que yo me quería hacer o de la que quería partir era de una pregunta recurrente. Cuando uno se enfrenta a veces a los periodistas o a un foro de alumnos, lo primero que te preguntan es ¿a partir de cuándo se puede hablar de dieta mediterránea? Evidentemente la dieta mediterránea, nadie ha sido consciente hasta nuestros días de que estaba siguiendo la dieta mediterránea. Esta es una convención que hemos inventado nosotros en estos últimos años. La gente era consciente de que tenía que comer y de que comía de la forma más natural posible con lo que le daba la tierra, y bastante que no se morían de hambre, porque las hambrunas en el Mediterráneo han sido recurrentes y bueno, pues esto ha obligado a digamos, aumentar o a incrementar la imaginación a lo largo del tiempo y tratar de comer con nada o con muy poco, estirar la comida, y de eso las personas que puedan tener unos años lo saben muy bien. Pero si tuviéramos que retrotraernos en el tiempo a ver hasta cuándo podemos encontrar el uso de estos productos alimenticios, evidentemente lo podríamos hacer como mínimo hasta el mundo griego.
Y en el caso de España, evidentemente encontramos ya una clara relación en la alimentación con el entorno, con los productos de la tierra y con la forma de consumirlos en las culturas ibéricas, en el mundo protohistórico, es decir, en los siglos inmediatos a la llegada de Roma. En ellos, en lo que tienen, son algunas de las imágenes que tienen en la pantalla, encontramos ya claras referencias a la miel, claras referencias, se cultiva la miel, hay apicultura cultivada en colmenas, hay grano no solamente en la tríada típica mediterránea del cereal, sino también leguminosas se consumen y legumbres de todo tipo. Tenemos pescados, sobre todo el pescado típicamente mediterráneo o atlántico, que consumido fresco y consumido en salazón, las salmueras de pescado. Tenemos caza y tenemos el otro elemento determinante que no podemos perder nunca de vista, que es el vino. El vino que sabemos que se está produciendo ya de una forma más o menos industrial en la península ibérica, al menos desde el siglo VI a.C. Porque el vino, al igual que el aceite, o al igual que el olivo, o por lo menos la producción del aceite, digamos que son exógenos a la península ibérica en cuanto a cultivos tipificados. Tanto el uno como el otro son traídos a la península ibérica por las colonizaciones históricas, por fenicios y luego por griegos a principios del primer milenio antes de Cristo. Ellos son los que se van a encargar de extenderlos por el occidente, primero por las islas, luego Italia, luego España, y aquí el cultivo se va a expandir muy pronto. Pero la verdad es que la proliferación del olivo como cultivo mayoritario y sobre todo la producción de aceite, no solo para consumo familiar y local, sino también para la exportación, va a tener lugar fundamentalmente en época romana. Son los romanos los que muy pronto se van a dar cuenta de la potencialidad enorme de las tierras béticas para la producción de aceite de oliva, y sobre todo los que, a partir de su propia estructura socioeconómica, se dan cuenta de que el aceite se convierte en uno de los productos básicos que pueden servir para abastecer a las tropas y al pueblo. Ustedes saben que el poder del emperador, a partir del Principado de Augusto, se basaba fundamentalmente en el pueblo y en el control sobre las legiones. Bien, pues tanto pueblo como legiones eran parcialmente alimentados desde la estructura del Estado a través de una institución que recibía el nombre de annona. Annona, que era una especie de ministerio de abastos que hacía repartos gratuitos de productos básicos de alimentación al pueblo y, por supuesto, a las tropas. Esto facilitó que, entre otras cosas, el aceite de oliva de la Bética llegara, por ejemplo, a los extremos más alejados del limes, de las fronteras del Imperio Romano, en las zonas ya prácticamente lindando con Rusia. Ahora después hablaré un poquito más de esto, pero es importante que lo tengan en cuenta, porque hay una premisa interesante, y es que los romanos, el romano medio, y hablo particularmente de Roma, que es donde estos estudios se han podido hacer bien. Roma tenía en época del Imperio aproximadamente 1 millón de habitantes. En el romano medio consumía entre 15-20 litros de aceite por persona al año, como mínimo. Son porcentajes casi superiores a los actuales. Evidentemente el aceite era muy caro. El aceite era caro. ¿Cómo entonces se podía consumir tanto aceite? No solo para alimentación, también para iluminación y también para las termas. Pues porque era objeto de reparto gratuito a través de la nonna y también a través de actos de vergetismo, es decir, actos de donación pública a cargo de los grandes prohombres del Estado, aquellos que se querían dedicar a la política y que, teniendo un estatus económico importante, revertían parte de sus ganancias en repartos gratuitos de distintos, o la celebración de juegos, de luchas gladiatorias, de tantas otras cosas, pero también en el reparto de alimentos y particularmente de aceite, no solo para comer, también, por ejemplo, para las termas. Bien, ¿dónde se producía? ¿Cómo se organizó la explotación del olivo y del aceite en Roma? Pues miren, y más en concreto en el caso de la Bética, hay una premisa que debemos tener en cuenta por encima de todo, y es que Roma llegó a la península ibérica sin intención de quedarse en ella. Roma hizo de alguna forma su aprendizaje de imperio aquí en Hispania, porque Roma vino a resolver un problema con los cartagineses, no vino a conquistarnos.
Lo que pasa es que una vez que ya estaba aquí y que vio que se entregaba, que los pueblos hispanos se le entregaban prácticamente sin resistencia, pues dijo, ¿para qué no me voy a ir, no? Teniendo un país tan rico como el que tengo aquí. Una vez aquí, lo que sí tenía muy claro es que Roma necesitaba expandirse porque necesitaba tierras. Y la forma que tuvo desde primera hora de instalarse o de hacerse con los territorios fue instalar en ellos a los veteranos de las legiones que servían para la propia conquista, mediante deducciones de veteranos que se colocaban o se instalaban en las nuevas fundaciones urbanas y que recibían a cambio lotes de tierra. Estos lotes de tierra se repartían mediante centuriaciones, es decir, la tierra se organizaba en parcelas y se repartía a los legionarios. Muy pronto empezaron las concentraciones de tierra, como es lógico, a través de herencias, ventas y demás. Bien, muy pronto apareció, por tanto, el que va a ser el sistema básico de explotación del territorio por parte de Roma, las villae, villas romanas, que son asentamientos de carácter básicamente agropecuario, pero que incorporan también, por regla general, una instalación llamada urbana, una pars urbana, una zona residencial. Estas villae, que son prácticamente el equivalente a cualquiera de los cortijos que hemos visto cuando veníamos de camino, no sé qué he hecho, se han acoplado, ¿no? Se contaban evidentemente con la mayor parte de ellas con producción de oliva. Ahora después comentaré cuál era la zona principal. El aspecto que pudieron tener lo conservamos muy bien, aparte de la arqueología, a través de los mosaicos, sobre todo el mosaico tunecino, del mosaico del norte de África, que se conserva en el Museo del Bardo. Es el caso de esta, por ejemplo, que procede de Tabarca, en Túnez, donde podemos ver una de estas villas, uno de estos espacios residenciales, casi un palacio, una cortijada rica, rodeada precisamente de olivos. Por ejemplo, en estas otras que ofrecen escenas bucólicas o incluso escenas de mitos que se desarrollan delante precisamente del olivo como árbol. Allá abajo tenemos, por ejemplo, a la derecha, alguien que está vareando precisamente un olivo. O en este mosaico conocidísimo del Dominus Julius, que es del Museo del Bardo, en el que aparece en el centro precisamente la villa, el centro rector de ese territorio, de ese fundus, de esa gran finca. Abajo está la domina a la izquierda, a la derecha el dominus sentado en una cátedra, que reciben los dones de los aparceros, de la gente que le está explotando la finca. Y curiosamente, bueno, todo alrededor tenemos representados los distintos trabajos que se realizaban en la finca a lo largo del año. Los romanos tenían una obsesión enorme por representar el paso del tiempo, sobre todo a través de las estaciones. Pues bien, en la parte de arriba, justo a la izquierda, al lado del señor que lleva el pato, la pareja de patos, si se fijan, hay dos personas que están vareando y recogiendo aceituna, lo que nos indica claramente la importancia de esta labor en los asentamientos rurales de este momento. Bien, ¿y cuál fue la zona principal de producción en el caso concreto de la Bética? Pues en el caso concreto de la Bética, la zona sin parangón más importante, productivamente hablando, fue un triángulo conformado por las ciudades de Córdoba, Sevilla y Astigi, es decir, Écija. Las razones, fundamentalmente, dos. Una, la enorme feracidad de las tierras. Son tierras riquísimas y muy aptas para el cultivo. Dos, hasta Córdoba y hasta Astigi eran navegables respectivamente el Betis y el Salsun, dos ríos que permitían embarcar el aceite producido directamente en las riberas de los mismos y bajarlos en barcazas hasta Sevilla, donde eran trasladados a otros barcos de mayor calado y desde aquí llevados directamente hasta Roma. Por tanto, tierras ricas y el control de las autopistas más importantes del momento, que eran precisamente los ríos, explican que en esta zona se ubicara, pues prácticamente tenemos localizado, hay una cantidad de asentamientos enormes e incluso los alfares que producían las ánforas. Luego se lo comentaré más en detalle, pero creo que van localizados algo más de 100 alfares centrados exclusivamente en la producción de ánforas para envasar aceite, y como la marca de 250 alfareros aproximadamente. Es decir, hablamos de un sector importantísimo, siento que no se vea, y un paisaje que debió ser bastante parecido al de ahora. Es decir, aun cuando
Aquí podríamos entrar en muchos detalles, la separación entre los olivos, la forma de plantar, etcétera, etcétera, admite muchísimos matices, luego daré algunos, pero el aspecto pudo ser bastante parecido al que vemos, con la villa en medio y alrededor los campos de olivos que se cultivaban al servicio de la exportación. Bien, ya sabemos dónde se cultivaban, cómo se producía o cómo se recolectaba el fruto. La recolección del fruto evidentemente se hizo como hoy, a vareo o mediante ordeño, según el uso que se le fuera a dar a la aceituna, o bien para encurtido o bien para extracción del aceite. El sistema básico del vareo sigue siendo el mismo, han cambiado los medios técnicos pero no los principios, el sistema es idéntico. Una vez, un matiz, perdón, que no quería que se me olvidara. Importante, ya lo he dicho antes, la distribución entre los olivos o la separación entre los olivos fue muy diferente a la de ahora. Tenemos información de los agrónomos de la época, concretamente uno de ellos, de los que no sé si les hablaré luego, creo que lo he quitado para abreviar un poco, Columela, Lucio Junio Moderato Columela, un gaditano que se crió de pequeño entre los olivares de su padre tenía 10.000 olivos, y cuando ya él tuvo sus propias fincas en Roma, digamos que se dedicó a recopilar el saber de los autores grecolatinos sobre el tema y publicó 2 obras que nos han llegado íntegras, una llamada De Arboribus y otra de Re Rustica, es decir, sobre los árboles y sobre la agricultura, donde se recoge un volumen de información enorme sobre el cultivo del olivo. Y sabemos, por ejemplo, a través de esta serie de autores, no solamente él, como por ejemplo Plinio, que la separación entre los olivos, según la tierra, podía oscilar entre 25 y 170 árboles por hectárea. Es decir, una diferencia grande. Y esta obedecía en parte a que con cierta frecuencia entre los olivos se sembraba además el cereal. Lo podemos ver muy bien en este mosaico norteafricano, en el que si se fijan, al mismo tiempo que el señor de los bueyes va labrando el olivar, delante va otro lanzando el grano. Y tenemos una prueba irrefutable, lamento de verdad que no se vea bien, en un mosaico cordobés que representa, qué casualidad, las 4 estaciones, y en la que representa el verano, que es justo la que tienen abajo a la izquierda, es un mosaico tardío, es un mosaico del siglo IV, donde podemos ver a un señor que lleva en la mano izquierda una gavilla, lleva unas cuantas espigas de trigo cortadas, en la derecha una hoz, pero detrás lleva como atributos 2 olivos. Los olivos son símbolos del invierno. Cuando se representan en relación con las estaciones, son siempre símbolos del invierno, que es cuando el olivo produce su fruto. Pero aquí aparecen en relación con el verano. ¿Por qué? Porque la siega estaba teniendo lugar entre olivos, lo que nos confirma claramente la confluencia de los dos cultivos. Una vez recopilado el grano, lo primero que se tenía que hacer era pagar el tributo. Pagar el tributo, conocemos algunas leyes de época de Adriano que eximían a los productores de 1/3 del producto según determinadas condiciones. No voy a entrar en ello para no alargar el tiempo. Pero tenemos, curiosamente, una representación en Córdoba de un sarcófago en el que vemos, si se fijan, en la parte de atrás hay un enorme montón de algo que parece aceituna, que creemos que es aceituna, y delante hay un personaje, a ver si se lo puedo señalar, un personaje, si lo ven aquí, que está vaciando una especie de espuerta de grano en esta otra pieza de aquí, que es un modio. Creemos que es una escena de tributación en el que se está pagando la aceituna correspondiente a la nona. Es decir, a ese tributo con el que después los emperadores mantenían al ejército. Y un ejemplo gráfico de ese reparto de aceite lo tenemos también, como no falta de casi nada, en este mosaico de nuevo de Túnez, de Duga, donde podemos ver a 2 esclavos de color negros que llevan, fíjense que para que no quepa la menor duda, llevan al lado a una especie de heraldo con una rama de olivo. Una rama de olivo que indica claramente que lo que se está repartiendo desde esas grandes ánforas a los platos que ponen las otras personas es aceite. Es aceite en uno de estos repartos gratuitos, o bien como parte de la nona, o bien como parte de un acto de vergetismo, es decir, un acto de regalo del producto por parte de un prohombre. De verdad lo siento, es que no sé qué hago.
hemos repartido ya hemos recolectado el grano, hemos pagado los tributos y ahora toca prensarlo. Sobre la prensa no voy a entrar muy en detalle, muchos de ustedes conocen bien el olivo, aquí tenemos algún gran experto sobre el mismo y no me permitiría yo darle lecciones a nadie sobre el tema. Además, en la puerta he visto que hay algunas maquetas preciosas de los sistemas de prensa básicos de época romana, el trapetum, la mola olearia, la prensa de palanca o de viga, etcétera. Yo se los he resumido aquí a partir de unos dibujos preciosos de Piralisi, España, donde pueden ver que las formas de extracción oscilan desde la propia prensión por prensado o por torsión, mejor dicho, el pisado a través de la mola olearia, la mola me viene ahora el nombre cómo es, y la prensa de viga. El modelo más utilizado evidentemente fue la prensa de palanca, la prensa de viga, que lo tenemos muy bien documentado en distintos yacimientos y que no ha cambiado con el tiempo, por lo cual si ustedes visitan cualquier museo del aceite se pueden encontrar. Hace unos días visitaba yo con mis alumnos el Museo del Aceite en Antequera, y allí hay una prensa de viga absolutamente espectacular, es una cosa impresionante, que además rompe todos los cánones. Y allí precisamente está reconstruida esta prensa romana, que es la prensa de una villa, la villa del Gallumbar, donde apareció todo el ciclo de la producción de aceite perfectamente conservado. Con los árboles, que son la parte de la derecha, que servían para regular la viga, la altura para prensar los capachos, el contrapeso, que tienen aquí a la izquierda, que es el que suele quedar siempre, y luego el área donde se apoyaban los capachos, y el lacus, que es donde se recibe la primera extracción, para después pasarlo a los dolias, en fin, a los distintos sitios una vez decantado. Modelos de prensa tenemos muchos en Andalucía y algunos muy cercanos aquí, que nos indican, por una parte, que debieron existir almazaras no solamente unifamiliares, es decir, centradas en la producción de una sola de estas villas, sino quizás comarcales o que abarcaran la producción de áreas importantes de terreno, porque nos encontramos, no me muevo, de verdad, nos encontramos con, voy a echarme un poquito más atrás a ver si fuera posible así, nos encontramos con almazaras que cuentan con varias prensas de viga, hasta media docena, que funcionaban simultáneamente. Estas almazaras estaban en uso o producción las 24 horas del día, porque ustedes saben que la aceituna, si no se prensa pronto, en el momento que se recoge, se oxida y da mal sabor al aceite, con lo cual es muy importante prensar la aceituna casi inmediatamente después de la recolección. Por lo tanto, era fundamental disponer de suficiente número de prensas para poder exprimir. Y estas prensas estaban colocadas en batería, a veces hasta media docena, tenemos documentadas hasta media docena, era importante además que la almazara estuviera bien climatizada. Los antiguos no querían, intentaron hacerlo mediante sistema de calefacción por aire caliente, igual que se hace ya en las casas, meter fuego, un horno y aire caliente por las paredes, pero no les convencía del todo porque el humo que siempre se producía también enrancia el aceite, da sabor inmediatamente, con lo cual la solución por la que se solía optar fue orientar las almazaras siempre hacia el sur para recibir toda la insolación y que mantuvieran una temperatura más o menos idónea. Bien, este sitio que tienen aquí, que no está excavado, es un sitio de Fuentetójar, muy cerquita de aquí, el Cerro del Lucerico, donde sabemos que existían por lo menos 6 prensas de palanca en la misma almazara. Y algo que en absoluto es extraño porque las tenemos bien documentadas y han sido excavadas en este yacimiento. Por ejemplo, estas que tienen abajo pertenecen a un yacimiento real excavado hace unos años en Marroquíes Bajos, a las afueras de Jaén, donde han sido documentadas las 6 almazaras colocadas en batería. Y también conocemos, por ejemplo, otro caso, en este caso de 5, en este yacimiento, en la villa romana de Milreu, en Portugal, en el Algarve portugués, en las afueras de Faro. Por lo tanto, hay que hacerse la idea de almazaras casi industriales que implicarían un nivel de producción importante y un nivel de prensado interesante. A partir de ahí, obviamente, había que almacenar. Yo les he puesto 2 ejemplos de almacenes antiguos.
uno de Ostia Antica y otro de una villa romana, y a la derecha el de Núñez de Prado, que no hace falta presentar porque todos lo conocen y todos lo conocemos, pero que en el fondo responde al mismo esquema. Es decir, una vez decantado el aceite hay que almacenarlo, y almacenarlo de una forma isoterma, en fin, etcétera. Depende mucho de si se va a consumir in situ o se va a transportar. Si se va a transportar, lo normal no es que se haga así. Si se va a transportar, ahora les explicaré lo que se hacía. Bien, la información que tenemos no termina aquí. Sabemos que no todo el aceite era el mismo y que evidentemente no toda la aceituna era el mismo. Y conocemos a través de la fuente que existían distintos tipos de aceite. Veo que el doctor López Segura mira el reloj. Tú dime cuándo debo callarme, por favor, que no sé qué tiempo llevo. Bien, sabemos que existían distintos tipos de aceite y lo sabemos a través de la fuente. Los nombres varían ligeramente según a la fuente a la que nos acerquemos. Hablo de fuente antigua, de escritores antiguos, pero sabemos que al menos existieron las tipologías, las características, los tipos de las categorías, que no me venía la palabra, de los tipos de aceite que tienen en la pantalla. El Oleum onfacium. El onfacium era el mejor de todos. Era un aceite que se prensaba de la aceituna verde en el mes de septiembre. Era, por tanto, un aceite de extraordinaria calidad que se usaba casi exclusivamente para ofrendas a los dioses y para ciertos tipos de perfume. Obviamente no estaba al alcance de cualquiera. A continuación estaba el Oleum viride. El Oleum viride era el oleum que se obtenía cuando la aceituna estaba ya cambiante entre verde y morada, en esta fecha más o menos, entre noviembre y diciembre, y según el tipo de recogida, el tiempo que transcurría entre la recogida y el prensado. Y el tipo de prensado podía dar tres calidades diferentes. La primera de ellas, el Oleum flos, la flor del aceite, que era el equivalente a nuestro virgen extra actual y que evidentemente era el más caro y se utilizaba fundamentalmente para la alta cocina, para la mesa de los pudientes. El Oleum sequens, que se obtenía, el aceite siguiente, textualmente hablando, literalmente hablando, que se obtenía a partir de una segunda prensada y favorecida esa prensada por el uso de agua caliente. Y a continuación el Oleum cibarium, que era el que salía de las siguientes prensadas, digamos ya el aceite residual, y que se utilizaba fundamentalmente en la cocina. Era un aceite de sabor mucho más acre y que se enranciaba con facilidad. Y finalmente una tercera categoría general era el Oleum acerbum, que viene a significar algo así como el aceite amargo, que se obtenía a partir de la aceituna del suelo podrida o en mal estado, y que se solía utilizar fundamentalmente para la iluminación. Por lo tanto, categorías muy diferentes. Y según las categorías estaba el precio. Tenemos alguna información sobre cuánto costaba el aceite en la antigüedad. La más fidedigna y más completa procede del edicto de Diocleciano, del emperador Diocleciano, promulgado en el año 301 después de Cristo, para intentar regular los precios. Había una crisis económica terrible, había una inflación del 1000%, y Diocleciano promulgó un decreto en el que amenazaba y castigaba con pena de muerte, y le costó la vida a mucha gente, a todos aquellos que hicieran acopio de alimentos o provocaran un encarecimiento de esos alimentos, y fijaba los precios. Y uno de los precios que fijaba era el del aceite. Pues bien, el Oleum flos, es decir, ese extra virgen de la época, valía nada menos que 40 denarios la unidad. La unidad era el sextarius, es decir, aproximadamente medio litro, que era una sexta parte del congius. Las medidas, ustedes las conocen, aquellos que se han dedicado alguna vez a la olivicultura saben que tradicionalmente han existido las llamadas medidas que eran de lata y que tenían una capacidad según a qué estuvieran destinadas. Esa que tienen a la derecha es un congius que cabía concretamente 3,25 litros. Y una sexta parte del mismo era el sextarius, que equivalía más o menos a medio litro. Bien, por tanto, el precio era carísimo, equivalía al jornal de un obrero cualificado con comida incluida de un día, o por ejemplo a lo que a un maestro se le pagaba por un alumno al mes. ¿Por qué la gente comía tanto aceite entonces si era tan caro? Pues por una razón muy sencilla, porque lo recibían gratuitamente. La mayor parte de él lo recibían gratuitamente. Bien,
Ya hemos producido y ahora tenemos un problema de excedentes, porque como he dicho, en esta zona de la Bética la producción de aceite fue enorme y además potenciada por los emperadores, por lo que les he dicho, lo necesitaban. Roma demandaba mucho aceite, pero además lo demandaban las tropas que seguían sobre todo en el limes de Oriente. Había que transportarlo a Roma, y para transportarlo las villae de la Bética lo que hicieron fue dotarse de un tipo de contenedor que no enranciara el aceite y que permitiera que además asegurara un control, que asegurara su indemnidad, digamos, hasta la llegada de Roma. Para eso se fabricaron ánforas específicas, que ahora veremos, una ánfora típica de la Bética que conocemos con el nombre de Dressel 20 y que ahora les comentaré. Estas ánforas no se produjeron, no se fabricaron generalmente al lado de los centros de producción, sino que los alfares se llevaron a las orillas del río, junto a embarcaderos. Desde las villae el aceite se trasladaba en odres, en pellejos, y una vez junto a los embarcaderos se trasladaba a las ánforas, y estas ánforas se mandaban a Roma en barcos a partir de Sevilla, desde Córdoba y desde Écija se trasladaban en barcazas. Desde Sevilla salían en barcos de más calado que solían tener entre 20 y 30 metros de eslora, entre 5 y 7 metros de ancho, y que podían mover entre 150 y 200 toneladas aproximadamente. Bien, el volumen de la exportación de aceite de la Bética a Roma en estos años fue tan grande que con los desechos de esas ánforas se llegó a conformar una de las colinas de Roma, el Monte Testaccio. ¿Por qué ocurrió esto? Ustedes saben que, por un lado, cuando un recipiente de barro se impregna de aceite, no puede ser utilizado para ninguna otra cosa, porque el barro absorbe el aceite, lo hace suyo, y tenemos un doble problema. Por un lado, no podían mandar los barcos con las ánforas vacías a Hispania de vuelta porque el negocio era ruinoso. Tenían que cargarse con otro tipo de productos para mantener el comercio. Y en segundo lugar, si esas ánforas se tiraban en cualquier sitio, se rompían impregnadas de aceite como estaban, producían malos olores e infecciones. Había que, por tanto, deshacerse de ellas de una forma racional. Y para ello los romanos, que si algo destacaron fue por su carácter práctico y funcional, conformaron el primer basurero ecológico de la humanidad. Diseñaron el Monte Testaccio. En realidad, un basurero que se ubica junto a las orillas del Tíber, en las faldas del Aventino, la zona del puerto de la ciudad, donde llegaba precisamente el aceite, se redistribuía y allí quedaban las ánforas que se rompían, y que presenta ahora mismo unos 50 metros de altura sobre el nivel del mar y un perímetro cercano a los 2 kilómetros, más o menos. Es un sitio que conforman actualmente 53 millones de ánforas. Si ustedes calculan que cada una de estas ánforas pesa 30 kilos y contenía 70 litros de aceite, si calculan que se conformó fundamentalmente en 2 siglos y que además faltan aproximadamente 13 millones de ánforas que o bien han sido reutilizadas en obras o bien han saltado por los aires, porque durante mucho tiempo los cañoneros del Vaticano utilizaron el Testaccio como blanco para ensayar con los cañones, con lo cual la mitad del Testaccio volaba por los aires. El Testaccio aparece citado incluso en el Quijote, Es un cerro que además en Roma tiene una trascendencia enorme porque ha estado muy ligado a los carnavales, a la producción de vino. Ahora está excavado y hay muchísimas bodegas de vino en las entrañas del Testaccio. Pero como ven, estamos hablando de una producción de miles de millones de litros de aceite que se trasladaron a la ciudad en estos años. De esa forma el cerro se fue conformando y por etapas. Podemos ver aquí, fíjense, no lo verán muy bien, pero la A pertenece al siglo I, la B es de época de Trajano y Adriano, la C de época de Antonino Pío, luego Aurelio Cómodo, así sucesivamente. El cerro está siendo excavado desde hace muchos años por una misión española que dirigen los profesores Blázquez y Remesal, en las universidades Complutense de Madrid y Central de Barcelona. ¿Y cómo se conformó? Pues de una manera muy sencilla, colocando las ánforas rotas por detrás de manera escalonada. Las ánforas se rompían por detrás y se rellenaban con los fragmentos, de manera que según crecen los fragmentos son más pequeños. Hay una ánfora de la parte baja pesa mucho menos que una ánfora de la parte alta que está llena de fragmentos más grandes. Y todo eso se cubría de cal.
Se iban creando caminos para subir con caballería, de forma que hoy el Testacho no tiene tierra. Las tripas del Testacho son exclusivamente ánforas rotas procedentes del comercio de aceite con la Bética. Y con un elemento añadido, además, estas ánforas suelen incorporar un sello sobre el asa que indica la filina de procedencia, la finca de procedencia, la filina, es decir, el taller donde fue producida, y los controles fiscales pintados con una caña en tinta roja o negra sobre los hombros del ánfora. Eso hace que el Testacho sea hoy por hoy el archivo de historia socioeconómica más importante de la humanidad, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí no ha salido algo. Estos son algunos de los elementos que llevan las ánforas, lo tienen mejor aquí. Porque cada ánfora, cuando está completa, presenta todos estos elementos. Fíjense, a la derecha, esa es una típica Dressel 20, una ánfora panzuda, 30 kilos de peso, fabricada aquí, que lleva incorporado todos esos elementos. Se llaman, aparte de los sellos, tituli picti, que indican la fecha consular, es decir, el año exacto en que se basó el aceite, el peso de la ánfora, vacía y llena, es decir, la tara, el nombre del exportador y del destinatario, la ciudad o el fundus de procedencia, la finca de procedencia, es decir, la denominación de origen, el nombre de los naviculares, es decir, los transportistas, quienes lo llevaron a Roma, y finalmente los controles fiscales. Gracias a estas ánforas y a otras cosas conocemos toda una serie de cargos relacionados con el comercio del aceite, en la antigüedad. Mercatores olei hispani, difusores olearies baeticae, negociatores, o por ejemplo un cargo muy significativo que está su nombre conservado en una inscripción que está en la base de la Giralda de Sevilla, que es el Procurator ad Ripam Baetis, es decir, el encargado de mantener la navegabilidad del Guadalquivir, navegabilidad que hoy entre Sevilla y Córdoba hemos perdido, un elemento muy importante que implica entender todo esto. Bien, voy terminando. Se me había pedido que hablara de la dieta mediterránea, pues solamente les voy a destacar en último término para qué utilizaron los romanos el aceite de oliva. Los romanos, algo que se nos olvida a veces, que empezaron cocinando con grasa de cerdo. Como buenos europeos, cocinaban con grasa de cerdo hasta que los pueblos orientales, sobre todo fenicios y griegos, como he dicho antes, difundieron el olivo. A partir de ese momento lo incorporaron a su dieta y hicieron de él parte de su alimentación. La dieta del Mediterráneo, del romano, ya hemos dicho que podría englobarse perfectamente en lo que hoy entendemos como esa convención, es decir, como dieta mediterránea en estado puro. Pescados de diverso tipo, producidos en instalaciones costeras como Baelo Claudia, de donde proceden algunas de las salazones más queridas y más, reclamadas por el mundo antiguo, hasta el punto de que contaban con sus propias tiendas de distribución de garum, de estas salazones, de estas salmueras, en Pompeya. Todo tipo de productos de temporada, pan, huevos, caracoles, higos, frutas, pescados de todo tipo que podemos ver. Aquí tienen una panadería de Pompeya, una tienda de venta de pan y de productos de aves domésticas, una escena de cómo se está sacrificando un animal doméstico, abajo un cerdo engordado para un sacrificio, huevos, aves de caza, aceite, frutas de temporada, de nuevo, aves, setas, más fruta de diverso tipo, aves de corral, etcétera. Y ahí tienen una cocina romana que es, en este caso de Pompeya, donde pueden ver cómo se manejaba la hornilla, los distintos útiles y cómo algunos de los recipientes estaban destinados explícitamente a la contención del aceite. Perdón, que me he ido atrás. Todo esto entraba dentro de una cultura que concedía una importancia enorme al banquete que podemos ver en distintas representaciones y que cuenta con, nos ha legado piezas extraordinarias. No me voy a entretener porque me están llamando al orden, pero fíjense, por curiosidad, para aquellos menos familiarizados con la cultura romana, pueden ver a la izquierda lo que tienen abajo es un calentador de platos, es el microondas de la época, es una hornilla que se cargaba con brasa y en la parte superior, una vez destapada, se ponían los platos que se llevaban a la mesa para mantener la comida caliente, mientras que se prolongaba el banquete.
Tenemos mucha información sobre la dieta de esta época y de cómo se cocinaba. La más importante nos ha sido transmitida a través de la obra de los 10 libros de cocina de Marcus Gabius Apicius, un personaje que vivió en época de Tiberio, que tuvo fama de auténtico depravado. Era un señor que tenía fama de padecer de gula y de todo tipo de vicios, pero que parece que fue un gran amante de la alta cocina. Sin embargo, los 10 libros de cocina que se atribuyen generalmente a él parecen más bien una recopilación de obras diversas que se realizarían en el siglo IV. Fuera como fuese, en los 10 libros de cocina aparece concretamente citado el aceite de oliva en 500 ocasiones. Y de ellas, aparece citado en 300 y pico ocasiones, forma parte del ingrediente de determinadas recetas. Y concretamente se habla del oleum spanum. Bien, a partir de ahí tenemos muchísima información sobre la utilización de distintos elementos. Voy muy rápido, incluso las aceitunas, y sobre todo hay una obra que a mí me gusta mucho destacar porque le tengo un amor extraordinario por muchas razones, que es el Satiricón de Petronio, donde forma parte el aceite de oliva una presencia importante. Fíjense, aquí yo les he cogido un extracto del Satiricón que les voy a leer porque merece la pena, sobre una de estas cenas. Está contando uno de los invitados a la cena de Petronio, a la cena de Trimalción, vuelve de un banquete funerario y cuenta lo que han comido. Dice: empezamos por un cerdo coronado con salchichas. A su alrededor había morcillas y además butifarras y también mollejas muy bien preparadas. Todavía había alrededor acelgas y pan casero, de harina integral, que para mí es mejor que el blanco, pues me da vigor y cuando he de hacer cierta cosa muy personal, la hago sin lágrimas. El plato siguiente fue una tarta fría cubierta de exquisita miel de España. Por eso no probé bocado de la tarta, pero me atiborré de miel hasta aquí. A su alrededor había garbanzos y altramuces, nueces a discreción y una manzana por persona. Por último tuvimos queso tierno, mistela, un caracol por persona y unos trozos de tripas y unos higadillos al plato y huevos con caperuza y nabos y mostaza. También pasaron una bandeja con aceitunas aliñadas. No faltaron personas que se llevaron hasta 3 puñados. Ahí tienen una descripción perfecta de la dieta mediterránea, no hace falta buscar más. Están todos los elementos. Austerísima. Bien, el banquete, en fin, y termino diciendo, de esto les han hablado, les va a volver a hablar ahora mismo el doctor López Segura. Hoy sabemos fehacientemente de las bondades cardiosaludables, antioxidantes, saludables en general del aceite de oliva. Ahora bien, lo supieron los antiguos. Es difícil saberlo, pero si nos vamos a buscar a la época y nos vamos concretamente a buscar a la epigrafía del momento, nos encontramos con que en el siglo II, después de un siglo de la masificación del aceite de oliva, nos encontramos con un montón, en la epigrafía que no se ha conservado toda, de nonagenarios o incluso centenarios. Yo les he escogido un poco al azar 2 inscripciones de Córdoba capital. Aquí tenemos un Magister Grammaticus, Graecus, que vivió 100 años, concretamente. Y este otro, que solamente pone quién se lo dedicó, vivió 106 circum, es decir, aproximadamente, porque no se acordaba de la edad. ¿Significa esto que los antiguos fueron conscientes realmente de las propiedades nutritivas y saludables del aceite de oliva? ¿Es una casualidad que se diera a partir de este momento una prolongación de la esperanza de vida? Realmente no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que cuando se trata de cultura, no suele ocurrir nada por casualidad. Las cosas suceden como consecuencia de una síntesis, de un avance a partir de la experimentación. Es importante que sigamos, por tanto, observando este tipo de temas, a ver hasta dónde nos llevan. Y finalmente terminaba, y ahora sí ya termino, con una reivindicación. Fíjense, ese es un áureo de Adriano, como saben, un emperador bético salido de Itálica, que probablemente creció desayunando tostadas con aceite de oliva, y que cuando llegó a Roma se empeñó, puso, de hecho, las leyes que conservamos de incentivación de la producción de olivo son de época de Adriano. Promocionó extraordinariamente el aceite de oliva. Tanto es así que sus monedas
llevan en el reverso la representación de Hispania como una mujer sentada sobre una montaña con un conejo a los pies. Hispania significa tierra de conejos, y como atributo en la mano derecha una rama de olivo. Es quizá llegado el momento de que algo que Adriano supo ya hacer, volvamos nosotros a hacerlo, y es reivindicar la producción de aceite de oliva de España y reivindicar para nosotros y más para centros como Baena, el corazón de verdad del mejor aceite de oliva del mundo, esa primacía y ese liderazgo en la producción que en su momento los romanos y particularmente en la época de Adriano tuvieron ya perfectamente claro. Muchas gracias y perdón si me doy tiempo. No sé si hay debate al final. Si hay alguna pregunta ahora por la respuesta. Bien. Me dicen que si hay alguna pregunta concreta mientras que monta la... Espera, aquí, espera. Que estoy directo ahora mismo. ¿Me he ido mucho de tiempo? Lo siento, hijo. Pero vamos, va bien del tiempo. Bueno, todo el problema es ese. A ver, este sí, Desiderio. ¿Alguna pregunta? O si quieren luego al final las dejamos y las contestamos juntos y así no les robo tiempo. ¿Alguna en particular? ¿Tú quieres micro? De colección. Sí, perdón. Roma mismo. Sí. Sí, se puede. Está vallada, pero se puede visitar sin ningún tipo de problema si se pide permiso o se contacta con las personas indicadas. Hay un Via Crucis. Ahora mismo hay un Via Crucis, arriba no hay nada, es un cerro pelado con los restos de las excavaciones. A ver quién. Lo tienen cerrado además. Perdón, no, si alguien. ¿Sabéis? Pero Te voy a ir muy rápido. Sí, porque Me presento yo. No, hay que ir rápido por ser la hora. sobre todo la Roma de los siglos XVIII y XIX, porque aparte de tener Via Crucis, vale, perfecto, gracias. La versión del 97 no la tenéis. No, muy buena. Pues antes ha salido perfectamente. Ya debe estar cargando, ¿no? Aquí debería estar. La tiene abierta aquí. Ya está, venga. Vamos a abrirla. de gente desnuda, borracha, etc. Y eso hace que muchísimas leyendas. El nombre es un fragmento de ánfora, de pistacho, es como un queso. Y lo que nosotros diríamos y en el Quijote, si no recuerdo mal, hay una frase en la que le dice, precisamente el Quijote le dice a alguien: ¿pero qué me vas a tirar piedras como si fuera yo el pistacho al que se le tiran los tazos viejos?